Muy buenas tardes, aquí desde la 1480, Tapiales, La Matanza, este programa Prohibido Olvidar, hecho con un poco de memoria, para conservar la memoria. Estamos en épocas bastante complicaditas, hay muchos problemas locales que nos afligen, que nos preocupan, la corrupción, el narco, pero hay temas internacionales que también nos preocupan, debemos estar atentos a estas cosas, porque nuestro país, este país cosmopolita, por decirlo así, como algunos dijo una vez, algunos bajaron de los barcos, otros bajaron de la selva, pero de los árboles, por decirlo así, bueno, según Darwin todos bajamos de los árboles o de las palmeras como los monos, ¿no? Pero para los que creemos en este momento algunos conflictos, podríamos llamarlos religiosos, económicos, esencialmente políticos, y de eso vamos a hablar hoy. El conflicto que hay en Medio Oriente con Gaza, con nuestros hermanos de Palestina, con nuestros hermanos judíos, pero como vamos a aclarar hoy, una cosa es el judaísmo, otra cosa es el sionismo, pero excusándose en esto, se están perpetrando crímenes de lesa humanidad, genocidios. Por eso hoy, Marcelo, disculpa Marcelo, no te saludé hoy. Hoy te comento que estamos comunicados con video con Patricio Adrián Broski. ¿Quién es este sujeto, Patricio Adrián Broski, que lo tenemos acá mediante videollamada? Patricio nació el 9 de marzo de 1962 en Buenos Aires, Argentina. Nació el mismo año que yo, así que tenemos 63 ambos, como unos pibes. Es licenciado en Sociología, es profesor universitario, ensayista, periodista y conferencista. Se especializa en temas como genocidio, memoria, discriminación, judeofobia y el conflicto árabe-israelí. Y desde el 2012 es profesor adjunto a cargo de la materia genocidio y memoria en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha dictado otras cátedras en áreas como sociología de los procesos genocidas, sociología de la discriminación, sociología de la Shoah, en distintas instituciones, y ha dado más de 200 conferencias y publicado más de 100 artículos en diversos medios. Algunos de sus trabajos que ha publicado es Genocidio, un crimen moderno, reflexiones sobre el genocidio y modernidad, Palestina, anatomía de un genocidio en 2024, estudios sobre autoritarismo y sociedad de masas, genocidio y responsabilidad colectiva de memoria, que es una obra inédita, ¿no? Estás, Patricio, al aire, si querés ya te podés presentar o saludar a nuestros oyentes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos anhelando la charla esta de hoy. Sí, bueno, como vos decís, trabajo hace varias décadas ya el tema de genocidio. Ya hace más de una década que estoy dando, década y media casi, la materia genocidio y memoria en la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, especializándome en estos temas. En algún momento fui becario de estudios del Holocausto en Yad Vashem como parte de las especialidades. Y así que conozco bien el tema de los genocidios. Por una cuestión etaria, ambos hemos tenido un atravesamiento directo por la temática genocida. En tu caso, bueno, sé que sos militante de hijos, que tu padre está desaparecido. En mi caso, en el año 76 hubo 2 familias escondidas en mi casa que pudieron, por suerte, salir al exilio clandestinamente y sobrevivir. Además, como sabés, tengo un primo, sí, un familiar desaparecido, también, así que bueno, desde muy temprana edad, conociendo lo que es el terrorismo de Estado, conociendo lo que es el genocidio,
y dedicándome a estos temas hace muchos años, militando muy joven, todavía durante la dictadura, tuve la posibilidad de escuchar a Víctor Hugo Gómez, que es un compañero que fue detenido desaparecido y que estuvo preso 15 días en una comisaría en la ciudad de Buenos Aires y luego fue, como se decía en ese momento, legalizado. Fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y estuvo 3 años encarcelado en Devoto. Escuché su relato y bueno, me impactó. Por suerte soy amigo del negro Víctor hoy y le pude decir que su historia fue un poco la que me impulsó en este camino, ¿no? No solamente la militancia, sino particularmente en mi desarrollo profesional y el pensar los estudios puestos al servicio de un proyecto de liberación de nuestro pueblo, no pensar la sociología como una profesión liberal individual, sino como una cuestión colectiva. Che, Patricio, el otro día hablábamos yo comentaba hablando con la gente del territorio, con el común de la gente, por este problema de genocidio en Palestina. El común de la gente no diferencia entre lo que es sionismo, lo que es el judaísmo, y se genera, gracias a este discurso de odio desde el Poder Ejecutivo Nacional y todo esto de Netanyahu, una judiofobia. Por eso la charla con vos es para que nos expliques un poquito cómo es el origen del sionismo, cómo definís al sionismo para diferenciarlo básicamente al sionista del judío mortal, el judío común, o sea, la ideología de la religión. El sionismo básicamente es una filosofía política, una ideología política, se transforma luego en una corriente política y luego en una ideología nacionalista, que nace en Europa, en realidad es anterior todavía. El primer sionismo es un sionismo religioso y no surge en el seno de la colectividad judía, aunque parezca increíble, sino en el seno de las colectividades protestantes inglesas, que planteaban que para que pueda retornar el Mesías, todos los judíos deberían vivir en Tierra Santa. Entonces empezaron a impulsar la idea de lo que todavía no se llamó sionismo, pero fue una especie de protosionismo. Y esto curiosamente ocurrió a partir de el 1500 y pico, 1600, o sea, 300 años antes de la aparición del sionismo político. Como te decía, el sionismo político es una corriente que surge en una Europa cuya concepción de la nacionalidad venía dada por los lazos de parentesco, por la comunidad de sangre, y se planteaba al judío como alguien externo a esa colectividad, a esa comunidad de sangre. Por eso, en el marco del ascenso del antisemitismo en Alemania en 1873, un judeófobo alemán llamado Wilhelm Marr desarrolla el concepto de antisemitismo, perdón por el fascismo, de antisemitismo, intentando mostrar que los judíos que vivían en Europa y que estaban perfectamente integrados y a los cuales era imposible diferenciar, aquí meto un paréntesis, recordemos que para los nazis, a pesar de todo su racismo y su legislación racial, terminan obligando a los judíos a llevar una estrella cosida en la ropa porque no hay posibilidad de diferenciar a un judío de un no judío. Claro. Yo generalmente de este tema hablaba cuando daba charlas en el interior, laburando para el INADI. Ahí siempre había alguien que me decía, no tenés cara de judío. Decía, bueno, tenemos un problema, porque mi apellido paterno es Brodsky, mi apellido materno es Lipovetsky, y si digo el resto de los apellidos de mi familia, no hay apellidos que no sean judíos.
Por lo tanto, digo, existe un estereotipo, una figura preconcebida de lo que tiene que ser un judío. Sí. Y esa mirada, ese judío construido, en realidad tiene algunos genotipos que podrían ubicarlo entre el grupo semita. El concepto de semita, de antisemitismo construido en Europa, lo que da la idea es que el judío es alguien externo, alguien que no pertenece, alguien que es de otra parte. En este contexto de estos nacionalismos raciales y de las persecuciones a judíos, recordemos en Europa Oriental existían los pogromos, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX hubo ataques, sobre todo en la región de Ucrania, Rusia, Rumania, no en todo lo que era el Imperio Ruso había ataques de cosacos sobre la población judía. Esto recibía el nombre de pogrom. Y en Europa Occidental una ola de antisemitismo que se dispara a partir del caso Dreyfus. Justamente el caso Dreyfus tiene mucho que ver con la historia del sionismo, porque Teodoro Herzl, que era un judío totalmente asimilado, que no le preocupaba ningún tema judío, va como periodista austríaco a cubrir el juicio a Dreyfus en París y se sorprende de ver las reacciones y los ataques antisemitas contra Dreyfus y contra la colectividad judía. Entonces sufre una especie de clic y empieza a trabajar la cuestión de cómo resolver este problema de la inseguridad que vivían los judíos en Europa. Lo que surge de ahí es justamente una solución a la imagen y semejanza de lo que ya existía en Europa. Los hombres no podemos pensar más allá de los marcos de saberes de lo posible, lo que existe en nuestra época. Por lo tanto, construyen la idea, coincidiendo con los antisemitas, de que los judíos no podían vivir en Europa, que era necesario que vivieran en otro lado, y para esto el sionismo, que es un movimiento laico, muchos de los dirigentes no solamente eran laicos, sino que eran gente atea, empiezan a pensar en mitos religiosos, porque en realidad es cierto que al principio se discuten varias alternativas para sacar rápidamente a los judíos. En el libro El Estado Judío de Herzl, que es un libro creo que de 1896, Herzl plantea la disyuntiva entre Palestina o Argentina. El Congreso del 97, el primer Congreso sionista, deja claramente establecido que el lugar no es Argentina, no es Uganda, que es otra de las posibilidades que salió ahí, sino la, entre comillas, patria ancestral de los judíos, ¿no? O sea, retoma el relato bíblico y utiliza la Biblia, claro, utiliza la Biblia como si fuese un texto histórico, como si fuese a la vez un documento de herencia, digamos. Entonces asumen la colonización palestina. Como venían de una sociedad que concebía a la nación como una comunidad de sangre, construyen la misma idea en Palestina. Pertenecen a aquellos que son judíos, por parte de padre o por parte de madre, ¿no? La ley religiosa judía plantea que el judaísmo se transmite por vía materna, porque dice, de la madre uno está seguro porque ve de qué vientre sale el cuerpo, pero del padre nunca. Entonces no es patriarcal, sino matriarcal la herencia. El Estado de Israel, como necesita colonos, acepta cualquier vía, y lo que acepta incluso son documentos de padres, madres o abuelos judíos. Ni siquiera es necesario respetar esa ley alágica, ¿no? Y lo que hacen también es reproducir el colonialismo, las formas coloniales, las formas supremacistas y las formas genocidas que tiene el propio colonialismo europeo. Entonces construye una sociedad europea
Y Herzl lo dice lo dice en sus memorias, ¿no? Él está muy orgulloso, y incluso es uno de los argumentos que utiliza para reunirse con lo peor de la sociedad europea, que eran las dirigencias de esa época. Incluso se reúne con un ministro del zar, que era von Plebe, que él había financiado parte de los pogromos que habían acontecido contra los judíos, y la promesa de Herzl es: si nos financian este proyecto, yo me comprometo a sacar a todos esos judíos indeseados del Imperio Ruso y llevarlos a Palestina, ¿no? Y esto lo dice Herzl. Esta reunión es en el año 3, Herzl muere en el 4, murió muy joven, murió a los 44 años, pero él, orgulloso, ¿no?, plantea este tema de que para salvar a los judíos se reúne con los antisemitas, e incluso llega a escribir: nuestros mejores aliados van a ser los antisemitas, por este tema, ¿no?, de que el miedo va a impulsar a los judíos a emigrar, a colonizar. Claro, ir a Israel, a recuperar el territorio. Claro, hoy justamente hablando con un compañero, con Mariano Ali, que es el secretario de Cultura de la Embajada Palestina, mandó a un chat común un libro que parece interesante, pero este libro habla de la diáspora judía. Y yo le dije, en privado, por supuesto, mirá, el concepto de diáspora es aceptar, aunque no seamos conscientes, el discurso sionista. Porque ¿qué plantea el discurso sionista? Los judíos estamos en una diáspora, fuimos expulsados de nuestra tierra y tenemos que retornar a ella. Digo, yo no soy diáspora, yo soy tercera generación de argentinos. Mis abuelos, mis padres fueron argentinos, están enterrados en esta tierra, vivieron toda su vida aquí. Yo soy argentino, mi hijo es argentino, y no tenemos nada que ver con Israel, ni genéticamente, ni políticamente. De hecho, mis antepasados, mis bisabuelos, migran desde Europa Central. Parte viene desde Bielorrusia, parte viene desde Moldavia. Por lo tanto, digamos, es irrastreable, ¿no? Es una especie de mito. Sabemos que la memoria, quienes trabajamos en la memoria, cuestiones de memoria colectiva, sabemos que la memoria se construye sobre hechos y sobre mitos, ¿no? El caballo blanco de San Martín, por ejemplo, cruzando la cordillera. Mitos así que nos construyen determinada identidad. El tema de la diáspora es un mito central dentro del discurso del sionismo en relación a la construcción de identidad colectiva. Por otro lado, para que quede bien en claro y en relación a la pregunta que vos me hacías, si pensamos que los antisemitas planteaban los judíos no pueden vivir entre nosotros y los sionistas plantean la misma idea, los judíos tenemos que vivir en nuestro propio estado, no podemos vivir entre gentiles, el sionismo es la asunción, como bien lo definió León Rosicna, el sionismo es la asunción en nombre del judaísmo de las ideas y las prácticas históricas de los perseguidores y asesinos de judíos. Nada más ni nada menos. Por lo tanto, no hay nada más antijudío que el sionismo, a pesar de que se ha vuelto hegemónico hoy dentro de la colectividad judía. No es una paradoja que habla también del grado de ignorancia que hay respecto a la verdadera significación que tiene el sionismo, ¿no? Che, Patricio, yo como gentil, como COI, si yo estoy a favor de Palestina, o a favor, no, digamos, a favor, en contra de un genocidio, ¿eso me convierte en un antisemita o un judiofóbico? No, bueno, claramente te dije, si
al sionismo es la asunción de valores propios del antisemita, oponerte al sionismo no te transforma vos en un antisemita. Digo, una cosa es oponerse a la existencia de los judíos, ¿no? Querer exterminar al pueblo judío. También es muy discutible el concepto de pueblo judío, porque en realidad lo que conocemos como judaísmo deberíamos conocerlo como judaísmos en plural, sí, porque no es lo mismo un judío ortodoxo, no es lo mismo. No, pero aparte de que están los ortodoxos, están los conservadores, están los reformistas, estamos los judíos laicos. Además, el judaísmo no es solo una religión, de hecho yo soy ateo, pero soy judío porque culturalmente reivindico valores éticos y ideológicos de antepasados míos. Digo, mucho más complejo. Genotípicamente, hay un museo en Tel Aviv que es, se llama Beit Atfusot, es el museo de la diáspora judía. Cuando uno entra, van poniendo retratos así al azar, ¿no?, de judíos de todas partes del mundo, y uno se da cuenta que hay lo que conocemos como el pueblo judío, en realidad es de una diversidad. Hay, por ejemplo, la comunidad judía de Etiopía, los falayas. Hay comunidad judía en la India. El director de la Filarmónica de Israel durante décadas se llamó Zubin Mehta y era un judío hindú. Hay judíos en China. Por lo tanto, digamos, no podemos hablar de un pueblo, porque culturalmente, religiosamente, las prácticas religiosas son distintas en diferentes lados del mundo, de la misma manera que no podemos hablar de un pueblo católico, ¿no? No es lo mismo un católico, qué sé yo, de Indonesia que un católico de Estados Unidos, que un católico de Sudán. Sigo, por más de que tengan un eje en común, la creencia en la divinidad de Cristo, las prácticas culturales, las prácticas religiosas, los ritos religiosos, etcétera, la vestimenta, ¿no?, que es parte de la cultura, son completamente distintas. Por lo tanto, digamos, tampoco se puede hablar de pueblo judío, porque hablamos de una diversidad cultural enorme. Entonces, si todo eso lo reducimos a si estás de acuerdo o no con la existencia de Israel, estamos negando una diversidad de posibles judaísmos, una riqueza cultural, una riqueza física inmensa, porque lo que nosotros llamamos sionismo, o lo que conocemos como sionismo nuevamente, es una ideología nacida en Europa, es propia de los judíos europeos, e incluso hay muchos estudios que hablan de formas de racismo, supremacismo racista, en relación a los propios judíos, por ejemplo, provenientes del mundo árabe o del mundo africano. Si uno ve el origen étnico de los primeros ministros de Israel, ensayo que yo hice para contestarle a una sionista, no me acuerdo, creo que una mujer, aparte con un malambo en la cabeza, porque era una norteamericana de origen iraní, que estaba a favor de la monarquía iraní y estaba a favor del sionismo y era judía. Entonces publicó una foto de Arafat poniendo el palestino más famoso, nació en Egipto, y yo le hice un listado de todos los primeros ministros de Israel y todos los presidentes de Israel, y la gran mayoría nació en Europa, salvo uno que nació en Irak, y otro que había nacido en Palestina, pero era hijo de inmigrantes, o sea, la primera generación de radicados en Palestina. No hay ninguno proveniente del mundo árabe, no hay ninguno cuya familia estuviese ancestralmente viviendo en Palestina, con lo cual se demuestra que Israel, el proyecto sionista, ¿no?, es un proyecto colonialista de asentamiento, que lo que busca, como todo proyecto colonialista de asentamiento, es la negación de la población originaria. Un poco lo que se hizo aquí con la construcción de la colonización de América, ¿no?
la espada y la cruz, ¿no? Sí, El sí, sí, sí. forzamiento a convertirse o el exterminio directo, digamos, como una manera de borrar las identidades previas. Por lo tanto, nuevamente, si nosotros hablamos de judaísmos y hablamos del sionismo como una filosofía política, si hablamos de judaísmo como una identidad colectiva que tiene 3.500 años y que fue asumiendo distintas formas en la historia, y asumimos al sionismo como una filosofía política, que no vayamos al sionismo evangélico, sino al propio sionismo judío, digamos, que tiene menos de 200 años de existencia, bajo ningún punto de vista pueden ser equiparables una con otro, y menos todavía si el sionismo implica la asunción de ideas Ah, que nacieron entre los enemigos de judíos y que al mismo tiempo implican la negación de las formas de judaísmo que no tienen nada que ver con Israel, digamos, y con el sionismo, con la ideología sionista. sí, Patricio, el otro día estábamos hablando y vos decías que en Palestina, la embajada de Palestina, hay una palabra con que se refieren a Israel, y Yahud era, no hacen diferencia entre sionismo y israelita o judío. Y vos explicaste a qué se debe eso, esencialmente a qué se debe eso, por qué actitud toma el Estado de Israel que abarque a todos los judíos, en esta ofensiva contra Gaza, contra Palestina específicamente. Yahud en realidad no es Israel, sino que es judío en árabe. Sí, Y el propio Estado de Israel se define históricamente, pero desde el año 2018 hay una ley, que es la ley del Estado, que define a Israel como el Estado de todos los judíos del mundo. Y si los israelíes están diciendo, somos los judíos, somos el Estado judío, y viven atacando en nombre del pueblo judío, es lógico que sus víctimas no puedan diferenciar o no quieran diferenciar. Pero esto es muy claro, ¿no? Porque yo me he cruzado con palestinos en todas partes del mundo, sabiendo que soy judío, no me han agredido por ser judío. O sea, saben que su enemigo es Israel. habla en nombre del judaísmo, pero son capaces de distinguir entre estas distintas formas de judaísmo, sobre todo porque hay judíos como los samaritanos, los judíos de Samaria, que Sí, viven sí, en Cisjordania desde tiempos sí, inmemoriales. Hay comunidades judías viviendo en Palestina, hay ciudadanos de habitantes de Palestina, porque el Estado de Palestina aún no existe. Hay habitantes de Palestina que son descendientes de judíos bíblicos, digamos, ¿no? sí. Por lo tanto, digamos, ellos, más allá de que enuncien este enemigo como Yahud, tienen muy en claro de que su enemigo es esa forma organizada que los está oprimiendo, aplastando y llevando adelante un genocidio que mantiene una ocupación colonialista, primero con la ayuda británica desde el propio momento que comienzan a llegar el sionismo político, más o menos en la década del 10 del siglo XX, que comienzan a tener, a organizar sus, bueno, de ahí viene el Ejército de Defensa de Israel, ¿no? Ellos llaman organizaciones terroristas, uno podría definirlas de autodefensa, como Haganá primero, y después las formas más radicales y más fascistas, de las cuales derivan, por ejemplo, el Likud de Netanyahu, que son el grupo Stern y Lehi, eran las guerrillas de ultraderecha, tan violentas aparte, tan extremas, que han tenido incluso enfrentamientos en los primeros días de la creación del Estado de Israel. Ha habido enfrentamientos entre Haganá y gente del grupo Stern. El grupo Stern, por ejemplo, la idea esta que conocemos del muro de hierro, no surge en Europa con Churchill, surge sí en Palestina
con Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, que era el líder de lo que se conoce como sionismo revisionista, que en realidad eran fascistas. Sí. Yo después voy a buscar algunas fotos. Yo hice el ejercicio de mostrarle a mi hijo una foto de Jabotinsky con sus compañeros y le digo, ¿dónde está tomada esta foto? Y él dudaba si era Alemania o si era Italia en la década del 30. Y no, estaba tomada en Palestina en la década del 20, ¿no? Uniformado así con camisa, como los camisas pardas, y en una actitud militar. Y el planteo de Jabotinsky era, por eso el muro de hierro, expulsar a la población palestina y construir un muro alrededor del Estado de Israel, ¿no? Para quedar aislado del mundo árabe. No sé si te suena. Sí. Si vemos lo que ha terminado por construir Israel, más allá de que no reivindican a Jabotinsky como un líder nacional, sí tomaron sus prácticas finalmente, ¿no? Sí, eso es lo que extraña, cómo un pueblo, una sociedad, una nación, por decirlo así, ha adoptado prácticas fascistas y nazistas para sacarse a los palestinos de al lado, ¿no? Y ocupar el territorio. Vos en tu libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, hablás del carácter moderno de este crimen. Explícalo en lenguaje común y coloquial, así lo entendemos los oyentes, que no estudiamos sociología. En realidad ese concepto viene de mi libro Genocidio, un crimen moderno. Palestina, Anatomía de un Genocidio es un libro colectivo, no es un libro mío solamente. Yo soy uno de los 16 autores de Palestina, que es un libro que salió, la idea surgió a partir del 8 de octubre, con ese título. Después tuvimos la desgracia de que en marzo Francesca Albanese presenta su informe ante las Naciones Unidas y lo llama exactamente igual, con lo cual venimos pensando en paralelo varios el mismo tema, y es un libro donde hay 8 autores judíos, 8 autores palestinos, y el único requisito que nos puso la editorial fue donar los derechos de autor para la Media Luna Roja Palestina, ¿no? Para que ese dinero vaya a socorrer a las víctimas del genocidio. En relación al concepto, hablo del genocidio como un concepto moderno porque en realidad, a pesar de que hubo matanzas a lo largo de la historia, las matanzas sistemáticas surgen con la modernidad, con el colonialismo, esta ocupación territorial porque antes en realidad las matanzas tenían determinada función. Tenían la función de someter al enemigo, de lidiar la disputa por algún territorio, etcétera. Cuando Europa empieza a extenderse más allá de sus límites, en la época de la modernidad, comienza a desarrollar estas prácticas sistemáticas que, si uno lee a algunos autores como Zaffaroni, por ejemplo, en un libro, Raúl en un libro que escribe y publica por la editorial de Madres, que se llama Crímenes de Masa, ahí él dice que el genocidio surge como una práctica colonialista. Dice, los primeros campos de concentración fueron a cielo abierto y se llamaron colonias. ¿No? Es muy interesante este concepto. Y dice que las clases dominantes europeas, a partir de ver cómo este tema de utilizar a la fuerza punitiva como las Fuerzas Armadas como fuerzas punitivas de ocupación, dice, lo van inmediatamente a importar a sus propias naciones en Europa y aplicarlo a la relación entre clases. Entonces las clases trabajadoras van a ser tratadas de la misma manera que son tratadas las poblaciones coloniales, como un enemigo interno, van a ser vigiladas, aparecen todas las técnicas del control social después que Foucault describe, ¿no? El registro, la aparición de la obligatoriedad del registro estatal de la identidad. Más adelante, bueno,
gracias a Juan Bucetich van a aparecer de esta forma como la huella digital que permite la identificación y la creación de bases de datos, ¿no? Bueno, y hoy en día, con las tecnologías más modernas, se ha vuelto peor. Y Israel tiene mucho que ver con esto, porque Israel se habla mucho. Una de las cosas, yo me niego a hablar de conflicto en Medio Oriente, me niego a hablar de guerra, no ahora, me niego a hablar de tratado de paz. En realidad ni es una guerra, ni es un conflicto, ni lo que propone hoy Trump es un tratado de paz, porque un tratado de paz es un acuerdo entre dos partes donde ambas partes se ponen de acuerdo para acabar con una situación de conflicto, con una diferencia que tengan. Lo que hay acá es un genocidio colonialista que tiene que acabar unilateralmente y sin condicionamientos de ningún tipo. Se tiene que retirar Israel de la Franja de Gaza, no tiene nada que hacer ahí. Se tiene que retirar Israel de Cisjordania, se tiene que retirar de Jerusalén Oriental, y en realidad debería construirse un Estado binacional en la región, laico, democrático, donde haya una convivencia y donde no haya supremacismo de una de las partes de acuerdo al origen étnico, porque esa es otra de las características del Estado de Israel. El Estado de Israel tiene un sistema de leyes, que son casi 70, que te otorga o te conculca derechos de acuerdo a tu origen étnico. O sea, si sos judío, tenés determinados derechos, ¿no? El derecho a migrar, el derecho a recibir una ayuda estatal para radicarte, el derecho a que el Estado te banque 6 meses mientras aprendes el idioma, etcétera, ¿no? Ahora, si sos palestino y te expulsaron, jodete, porque hay una ley que es la ley de propiedad de los ausentes, y si vos eras el Donald Trump de Palestina y te fuiste, el Estado te confiscó todo, porque esta ley de propiedad de los ausentes dice que los que estaban fuera de Palestina, no sé en qué fecha, ponen el 49, no tienen derecho a reclamar nada. Y esta ley vuelve a entrar en vigencia luego de la Nakba. La Nakba es menos conocida que la Nakba, pero es un proceso que se da cuando Israel ocupa Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental en el 67. Es una especie de segunda Nakba. En la primera Nakba se van los 2/3 de la población palestina de Palestina. Se van 750.000 personas, no es que se van voluntariamente, se van a punta de fusil. En la Nakba se va otro 250.000. Entonces, digamos, uno lo que tiene que ver es que este es un proceso permanente que arranca por lo menos en el 47. Yo por una cuestión ideológica lo fijo mucho antes, ¿no? Porque antes de eso hubo un proceso de compra de tierra y de expulsión de los campesinos. Antes de eso hubo, mejor dicho, entre que comienza la colonización de esta vía, ¿no? De esta manera, comprándole tierra a los terratenientes y expulsando a la población árabe. Luego de hacer esto y antes de la Nakba, hay todo un periodo en la década del 30 donde hay un boicot a contratar trabajadores árabes para quitarle los medios de subsistencia y se tengan que ir, forzarlos a irse. De la misma manera, hay un boicot a comprar en comercios cuyos propietarios sean árabes. Mira. Sí, como dijimos, el Estado de Israel se arroga la representación de todos los judíos, especialmente en este conflicto. Pero hay judíos en varias partes del mundo. Creo que hay un movimiento que creo que empezó en Nueva York, ¿no? Que algo dice, en mi nombre no. ¿Qué significa que es tu lema también? ¿Qué significa eso, no en mi nombre? Bueno, justamente esto que yo te contaba, ¿no? El Estado de Israel en el año 2018 se arroga la representación de todos los judíos del mundo diciendo somos el Estado de todos los judíos. En vez de, por ejemplo, como dice el Estado argentino, la Constitución Nacional se plantea que el Estado nacional argentino
es el Estado de los habitantes y ciudadanos de la nación argentina. No dice de los católicos, no dice los maometanos, no dice de los judíos, dice somos el Estado de los habitantes y ciudadanos de esta nación. En el caso de la ley de Estado de Israel, no solo no dice somos el Estado de los ciudadanos del Estado de Israel, sino que dice somos el Estado de todos los judíos del mundo, con lo cual están involucrándome a mí, judío argentino, que no tengo absolutamente nada que ver con Israel, en los crímenes que está perpetrando el Estado de Israel en nombre de todo el pueblo judío. Entonces yo digo, no, en mi nombre no, yo soy argentino, yo no tengo nada que ver con Israel. Yo hay muchos compañeros durante la dictadura que tuvieron la alternativa de por su origen judío poder migrar a Israel y pedir la ciudadanía israelí, y sin embargo eligieron voluntariamente migrar a otras partes del mundo, porque eso es otra cosa que no se sabe. Sí. Hoy el Estado de Israel, que se presenta como hegemónico, como somos el hegemón, no somos el Estado de todos los judíos, en realidad hasta la inmediata posguerra solo el 3% de los judíos que migraban de Europa iban a Palestina. La inmensa mayoría iba o a Estados Unidos o a Argentina u otros destinos del mundo. Aquí la colectividad judía argentina llegó a ser una de las más importantes del mundo. Hoy somos aproximadamente un cuarto de lo que llegamos a ser casi 500.000 de personas. Hoy oscila entre 170, 180.000 personas, ¿no? Pero bueno, estas construcciones de sentido tienen que ver con el discurso hegemónico y hay que desmontarlas, ¿no? Hay que mostrar que hay judíos que además tampoco somos hegemónicos, homogéneos los judíos que nos reivindicamos antisionistas o no sionistas, ¿no? Que son maneras de rechazar el hablar en nombre de todos nosotros. Porque, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte, sobre todo en los países de habla inglesa, los Naturei Karta, que es una construcción en hebreo antiguo que significa guardianes del templo, que son antisionistas, pero en realidad son antisionistas por un motivo reaccionario, porque ellos plantean que el Estado de Israel actual es una blasfemia porque solo el Estado de Israel va a ser restituido cuando venga el Mesías y va a aplastar al resto de las naciones del mundo, digamos. Tampoco es que son como nosotros, digamos, ¿no? Los judíos por ahí laicos, de izquierda, militantes, en mi caso marxistas, ¿no? Que lo que planteamos es que no tiene que haber ningún tipo de división entre los humanos, que todos los hombres del mundo somos hermanos, o deberíamos ser hermanos en realidad, porque yo no puedo ser hermano de un torturador, de un asesino, de un genocida, digamos, pero existe esta posibilidad, digamos, de que todos los hombres del mundo seamos hermanos, y que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista ninguna división ni menos todavía en nombre nuestro, ¿no? Que por ahí los judíos, particularmente los judíos de izquierda, los judíos antisionistas, tenemos la doble obligación de salir a hablar y plantarnos con este tema de nuestro nombre no, justamente porque lo que busca hacer el Estado de Israel, a mí me gusta, parafraseando al Chacho Jaroslavsky, a César Jaroslavsky, que hablando del grupo Clarín decía, te atacan como un grupo económico y se defienden, te atacan como un grupo político y se defienden con la libertad de opinión, ¿no? Como si fueran comunicadores. Lo mismo pasa con los sionistas y el Estado de Israel. Ellos te agreden desde el sionismo y después se victimizan.
amparan en su carácter judío para defenderse. Sí. Entonces terminan corriendo. Es un poco psicotizante, digamos, el discurso, ¿no? Porque uno se defiende políticamente y se corren del discurso a lo patológico. Te dicen, vos tenés una fobia, me odias, ¿no? Y esto extremado a tal punto que han desarrollado un concepto para explicarse a ellos mismos lo inexplicable. Digo, interesante lo que decís. Sí. Claro, dice, desarrollar el concepto de autoodio. Me dicen, vos sos un judío autodiante. Digo, no, ustedes no son el judaísmo. Yo no me odio a mí mismo. Digo, el autodiante es aquel que se odia a sí mismo y termina suicidándose. Yo todo lo contrario. Digamos, lo que odio es lo que ustedes representan, lo que ustedes son. Digamos, odio el supremacismo, odio el racismo, odio el genocidio. Por eso, digamos, no me pueden decir autodiante. Bueno, dejaron de emplear ese concepto. El problema de ellos es que son tan fachos que niegan la lucha de clases también, porque era lo que te iba a decir, ¿no? Los judíos somos como cualquier grupo humano. Y digo esto porque hay muchos compañeros que se preguntan, ¿cómo es posible que el pueblo judío que vivió el holocausto hoy haga? Sí. Bueno, ya te dije, no existe tal pueblo judío porque somos un pueblo integrado por una diversidad enorme, y por otro lado tampoco son los mismos, porque los sionistas habían firmado en la década del 30 el acuerdo de Abará con la Alemania nazi, producto del cual cuando Eichmann viaja a Palestina para aprender hebreo, terminan condecorándolo. O sea, digamos, no somos lo mismo. Siempre estuvimos en veredas opuestas. Nos quedan, Patricio, 5 minutitos para cerrar. Se ve que, por lo que yo veo, no hay alguna salida posible concreta de inmediato a este conflicto. Hay, como dice Trump, son para mí puras boludeces por ahora, y creo que coincidís por lo que decís vos. Desde la educación, vos como educador, ¿cómo se puede contribuir, decime brevemente, a desactivar estos conflictos, estos discursos de odio, desde acá, desde Argentina? Porque nosotros somos bastante racistas, bastante complicados, más que digamos que venimos. El argentino es cabecita negra, ahora se ven candidatas, ahora una candidata a Libertad Avanza, que para ella eran todos negros de mierda, entre nosotros mismos. Bueno, ¿cómo podemos empezar desde la educación a erradicar estas cosas? Bueno, es un tema, ¿no? Porque el racismo es una de las herramientas de dominación de las clases hegemónicas. Claro. Hay una excelente película del año 2007, que yo la utilizo en mi curso, de hecho ya este cuatrimestre la han visto mis alumnos, que se llama Nos Otros, ¿no? La palabra nosotros, pero dividida en nos otros. Y la película arranca contando las formas de racismo de las clases populares argentinas. Entonces cuenta, por ejemplo, que hubo una banda, yo esto no lo sabía, en Tandil, en 1870 creo, que sale a matar inmigrantes, ¿no? Terminan matando un organillero italiano, de un golpe en la cabeza, le parten el cráneo y lo matan, porque, había una construcción de que los inmigrantes eran el enemigo. Esto lo hemos visto con los pueblos originarios, lo hemos visto, a lo largo de la película es muy impresionante, por ejemplo, ver una movilización de trabajadores textiles bolivianos en la zona del Bajo Flores, donde están los talleres clandestinos, cantando judíos coreanos explotadores, ¿no? Nuevamente, este tema de una minoría perseguida, estigmatizada, y el INADI en la década del 2000 hizo un mapa de el sujeto más discriminado en Argentina a partir de los trabajos de encuestas, y el perfil que dio no sorprende a nadie.
es una mujer migrante de países limítrofes y pobre, ¿no? Las tres causales de discriminación más importantes en Argentina, al menos en la década del 2000, era la migración, el racismo hacia los migrantes de países limítrofes, la misoginia y la porofobia, ¿no? Tres características que se resumen, por ejemplo, en esa frase que vos dijiste que enunció Karen Reinhardt, ¿no? Estos negros de mierda, estos cabecitas negras, estos, ¿no? El personaje ese de Eddie Pequeñino, cabecitas negras complican a tuto. Cabecitas negras complican a tuto, decía. Sí, aparte el confuso era él, ¿no? Y cuando empezó a explicar no se le entendía nada, pero bueno, digamos, con muchísima ironía, ¿no? El humor sabemos que tiene una función social importante, que es hablar lo que no se puede hablar, ¿no? Freud hablaba del lugar que tiene el chiste, el fallido y el sueño en el inconsciente, que son manifestar lo que no se puede hablar. Si uno, como vos bien señalabas, hace un recorrido de lo que era, hoy no, porque hoy existe el concepto de lo políticamente correcto, ¿no? La sociedad ha variado bastante, pero si uno toma el muestrario de lo que era el humor cuando nosotros éramos pibes, era racista, porojo, homofóbico. Patricio, muchísimas gracias por compartir esta horita con nosotros. Quedó mucho en el tintero por hablar. Vamos a seguir después en otras oportunidades. En este momento tus aclaraciones son muy importantes para todos. Es una cuestión básicamente educación, y vos como educador lo sabes bien. Nosotros nos despedimos ahora porque nos quedan 2 minutitos y ya queremos cerrar con un tema que nos compartiste vos, si se puede un poquito, Marcelo. Empieza con camarada, así que eso viene del lado de... Gracias, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande, Patricio. Nos vamos a ver en cualquier momento. Y acá compartimos una interesante charla educativa, para que nos quede claro muchísimas cosas. Por criticar lo que está pasando en el genocidio de Palestina, no somos judeofóbicos, no estamos a favor de la paz, de la vida, y juntos con otros judíos que dicen en mi nombre no, aquí vamos a estar en cada marcha, como pasó el otro día, apoyando a aquellos que reclaman por su vida, por comer, por estar libres, por ejercer su libertad en Palestina. Marcelo, ¿decías algo? Sí, justamente, un gusto escuchar a un profesor universitario, a un licenciado en sociología, y que realmente dio una cátedra prácticamente de 1 hora. Sí, realmente una cátedra. Tuvimos un lujo y un aprendizaje de algo que, es cierto, está en deuda dentro de nuestra formación como ciudadanos, como habitantes de este suelo. Tenemos muchísimo por aprender, muchísimo, sacarnos ese traje del odio nefasto, siendo un pueblo que se ha amalgamado con corrientes y sangres de todo tipo, de todo el mundo. No podemos caer en esta confusión generada, como bien lo dice. Y debemos sincerarnos, ¿no, Marcelo? Porque somos bastante jodidos los argentinos, ¿no? Es que hay mucho por aprender, siempre buscamos la derecha, la izquierda, para mí la izquierda, el enemigo está arriba siempre, el opresor. Pero la derecha nos mete el enemigo entre nosotros. Claro, sí. ¿No? Boliviano de mierda, bolita, que trae la droga de Perú, judío del orto, país, paraguayo, qué sé yo. Hay una frase que dice... Somos todos, una mezcla tenemos, yo no sé, de sangre judía también, creo que sí. Yo mismo tengo familia... Y decís, ¿qué carajo, dónde estamos? ¿Dónde está nuestra humanidad, no? Es cierto. Bueno, un abrazo también para Eduardo Espíndola, que escuchó, dijo un mensaje muy humanista, así que bueno, muchas gracias por seguirnos. Vamos por supuesto, a repetir este programa en nuestro Facebook, La 1480. La 1480. Queda en el Instagram también de la radio, La 1480 Radio. Y hay una frase, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijiste recién, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Entonces, bueno, no caigamos en ese desaguisado. Por eso digo, hay mucho por aprender, y estas charlas,
este comentario y este tono académico es de suma importancia. Y la derecha no tiene ideología, viene por nosotros, por nuestros bienes, por nuestros recursos, por nuestro agua, nuestro litio, nuestro territorio, nuestro trabajo, hasta nuestra sangre, son vampiros. Así que nos vemos, Patricio, un abrazo grande. Marcelo, hasta el jueves que viene es en Prohibido Olvidar, un programa para hacer memoria y no olvidar, especialmente a nuestros 30.000. La palabra humano ni convierta la justicia en mercancía.